Muy buenas tardes, queridos jóvenes, queridos alumnos, ¿verdad? Jóvenes alumnos. Yo soy la docente abogada Lida Noemí Torres Saucedo. Conmigo estaremos desarrollando la clase de los derechos reales y, y le pido disculpas primeramente, antes que nada, ¿verdad? Porque ahora recién tengo tiempo para realizar el video y alzar en la plataforma, pero no es muy complicado la materia, ¿verdad? Ahora voy a desarrollar la primera unidad, así que pueden ver otra vez este video para que puedan tener más claro el concepto de las cosas. Bueno, en la primera unidad vamos a desarrollar sobre los derechos reales, sobre la posesión de los derechos reales, ¿verdad? ¿Qué son los derechos reales? Es la primera pregunta de la unidad. Los derechos reales son aquellos derechos que confieren a su titular un determinado poder sobre un bien. Se denominan reales porque el término real, res, que es de origen latino, significa cosa. Que una persona tenga un derecho real quiere decir que disfruta de una posesión respecto a una cosa que no tiene quienes no son titulares de ese mismo derecho real sobre ese bien. El derecho o sea, que el derecho real entonces es el derecho que tiene una persona sobre una cosa, ¿verdad? Entonces, para que sepan qué son los derechos reales, cuando ustedes escuchen esa palabra, ustedes tienen que directamente relacionar sobre una cosa, sobre un patrimonio, sobre un inmueble, sobre un mueble, ¿verdad? Sobre una cosa, cualquier cosa puede ser un derecho real, una silla, una mesa, ¿verdad? De acuerdo a nombre de quién está esas cosas, ¿verdad? Las características y clasificación. Las notas distintivas que presentan los derechos reales son tipicidad. Esto significa que los derechos reales son considerados como tales porque la ley así los califica expresamente. Dicha calificación está signada por el principio numerus clausus dentro de una lista o catálogo legal imbuido por el principio de orden público que rige la materia. O sea que entonces, ¿qué significa? Que es tipicidad que tiene que estar dentro de la ley, tiene que estar establecido en la ley los derechos reales. Más adelante vamos a estar desarrollando que los derechos reales se clasifican en dominio, condominio, usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Estos son los derechos reales establecidos por el Código Civil y que tiene su reglamento para poder realizar, para poder promover demandas respecto a estos derechos reales si una persona está vulnerable en sus derechos, ¿verdad? Esa es una de las características. La segunda característica es el sistema numerus clausus o número cerrado. Es el principio de taxatividad que arropa y limita los derechos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí tiene que estar escrita en nuestra ley los derechos reales para que una persona pueda reclamar sus derechos si se encuentra vulnerados, ¿verdad? Sí o sí tiene que ser real. Y el C es que tiene que estar establecido en una norma de origen público. Los derechos reales se rigen precedentes, el carácter de sus normas, el concepto de tipicidad y números clausus, características de sus normas. Los derechos reales ofrecen un margen para el desarrollo de la autonomía de la voluntad, si bien un tanto limitado por cuanto no debe afectar lo sustancial de sus contenidos. Explícase así que por orden público se entiende el conjunto de principios y normas jurídicas que hacen inalienables los derechos reales en cuanto a su contenido y su estructura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí o sí tiene, los derechos reales tienen ciertos reglamentos establecidos en el Código Civil, ¿verdad? Como yo le había explicado, ¿verdad? La tipicidad, ¿verdad? Que clasifica en dominio, condominio, usufructo, ¿verdad? Que son reglas establecidas en nuestro Código Civil y que tienen diferentes procedimientos, ¿verdad? El número clausus que, como ese número clausus significa que cada, cada procedimiento, el dominio y condominio tiene un procedimiento, el uso y,
El uso, la prenda, la hipoteca tienen otro procedimiento, ¿verdad? Y el de orden público que tiene que regir a todos los ciudadanos, a todas las personas, sin distinción alguna. Todas las personas que están vulnerados en sus derechos, se le rige esa norma, ¿verdad? Y la oponibilidad erga omnes, contra todos. Los derechos reales son oponibles frente a todos. O sea que cualquier persona, tanto que sea persona jurídica o física, una persona puede interponer una demanda si la persona se encuentra vulnerado en sus derechos. ¿Qué dice en oponibilidad erga omnes? Contra todos, ¿verdad? Los derechos reales son oponibles frente a todos. Es por ello que se ha dicho que se trata de un derecho absoluto. Este carácter de eficacia absoluta que comporta una abstención general en pro del respeto hacia el derecho que tiene el titular de un bien. Está dotado de las acciones que hacen viable el restablecimiento para el caso de violación de un derecho real, como son las acciones reales. Entonces, ya saben que em, en una de una de las características es la oponibilidad erga omnes, que uno puede oponer a cualquier persona, tanto física y jurídica, la demanda en cuanto a la vulnerabilidad de sus derechos reales. En la clasificación, en el numeral, o sea, en el ítem dice derecho de preferencia y persecución. Este derecho de preferencia y persecución ya se basa más por la prenda y la hipoteca. Tocando al primero, pondera, indica que la ejecución de una deuda, el titular de un derecho real de garantía tiene el derecho de ejecutar el bien grabado y goza de preferencia para el recibimiento del producto de la venta del bien para satisfacer su crédito. O sea que en ese caso la hipoteca tiene preferencia para el cobro entre cualquier otro crédito que uno pueda establecerse, ¿verdad? En cuanto a nuestra legislación civil. Visto así las cosas, el derecho de preferencia se presenta como un privilegio que acoge bajo el acreedor prendario e hipotecario para satisfacerlo prioritariamente para el caso que incurran en otros acreedores ordinarios para el cobro de un crédito existente, como lo había explicado ya. La clasificación. Los comunes lineamientos de la doctrina conlleva a clasificar los derechos reales utilizando un tripartición. Así tenemos derechos reales sobre las cosas propias. Los derechos reales son las cosas propias son, comprende el dominio y el condominio, ¿verdad? El dominio es cuando una persona física, ¿verdad? Es dueño por escritura pública de un bien. Y el condominio es cuando dos o más personas son dueñas de un bien, ¿verdad? Y los derechos reales son las cosas ajenas, que son, alude al usufructo, uso y habitación, y las servidumbres prediales son derechos reales sobre las cosas ajenas. Derechos reales de garantía que atañe la prenda y la hipoteca. Diferencia entre derechos reales y obligaciones. Bueno, usted siempre tiene que pensar primero qué son los derechos reales y qué son las obligaciones, ¿verdad? Y usted, lo primero que tienen, las personas tenemos derechos y obligaciones. Uno no puede exigir sus derechos si no cumple con sus obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones son lo que generan a cargo del obligado un auténtico deber de prestación como cualquier otra relación obligatoria. El derecho real es un derecho que recae directa e inmediatamente sobre la cosa y genera una relación directa de la persona con la cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre obligaciones y el derecho real? Entonces, el derecho real recae sobre la cosa, se crea una relación entre una persona y una cosa. Y las obligaciones sí que es cuando una persona adquiere una responsabilidad y tiene el deber de realizar la prestación contra cualquier acto que uno haya formado, ¿verdad? Uno se compromete a sacar un crédito y tiene, o sea, que saca un crédito y tiene la obligación de pagar ese crédito. Esa es la obligación, ¿verdad? Y de la cosa no, es algo, una relación directa entre la persona y la cosa. Objetos del estudio de los derechos reales. El dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Estos son los derechos reales establecidos por nuestro Código Civil, ¿verdad? Diferencia entre derechos reales y personales, ¿verdad?
La diferencia entre ambos, que mientras el derecho real otorga una posesión sobre una cosa, los derechos personales, perdón, dan la posibilidad de exigir una conducta determinada a otras personas. Un ejemplo de derecho personal sería el que tiene el acreedor a exigir el pago del dinero que le ha prestado a otra persona, que sería el deudor. Un ejemplo de los derechos reales sería el usufructo que otorga a una persona el derecho de usar y a beneficiarse de los bienes, de los frutos de un bien, pero no ha de disponer de una transferencia de la titularidad del mismo. Súper claro la explicación de los derechos reales y personales, ¿verdad? Los derechos personales es cuando una persona, como le había explicado, saca un préstamo, ¿verdad? Y la persona tiene la obligación de pagar, entonces la persona que se encuentra lesionado, ¿verdad? Del incumplimiento del deudor, entonces presenta una demanda contra la persona, es un derecho personal y le exige el pago, ¿verdad? De la deuda, ¿verdad? Del pago de las cuotas que se comprometió a pagar. Ese es el derecho personal y el derecho real se refiere a la cosa, ¿verdad? Entonces, acá nos da un ejemplo, ¿verdad? Que cuando una persona firma un contrato de locación, por ejemplo, ¿verdad? El inmueble es tuyo, le estás alquilando el local nomás, ¿verdad? Entonces, ese es un usufructo que le estás brindando a la persona o le alquilas tu terreno para que pueda plantar, no sé, en tomates, ¿verdad? Entonces el tomate es de él porque él produjo, ¿verdad? Pero el inmueble es tuyo porque vos le prestaste nomás para que le diste esa posesión para que pueda explotar esa tierra, ¿verdad? Esa es la diferencia. Los derechos reales es tuyo, es la persona y la cosa, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que tener bien en claro. Teoría general del patrimonio, concepto de patrimonio de cosas y bienes, ¿verdad? Para los autores, de esta manera, el patrimonio debería entenderse como el conjunto de las relaciones jurídicas que afectan bienes, acciones y derechos individualizados y determinados en tiempo y lugar, y que están destinadas objetivamente a un fin económico y jurídico. En esto último, la teoría objetivista se aleja también de la universalidad jurídica como la entendía el modelo clásico. Por último, según la mirada objetivista, es imposible que exista patrimonio sin bienes y no se toma en cuenta la opción futura de poseerlos en absoluto. Así es posible que un patrimonio no pertenezca a alguien sino a algo, lo cual facilita las cosas a la hora de hablar de patrimonio empresarial. Bueno, entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio en derechos reales, el patrimonio es el conjunto de bienes que tiene una persona, ¿verdad? Pero también puede ser algo, por ejemplo, una persona invierte en una empresa y le dan dividendos todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene acciones, ¿verdad? Esas acciones también son bienes para nuestra ley. Entonces, son derechos reales de él, para que esa empresa también le pertenece, ¿verdad? Eso es lo que no quiere decir. Son patrimonios de una persona. Clasificación de las cosas, de los bienes, importancia de la función social de la propiedad. Bienes de derecho civil. En este caso encontramos los bienes más conocidos en la sociedad se dividen en bienes corporales, tienden materia, cuerpo y pueden percibirse por los sentidos. En corporales son subjetivos y no físicos, como los derechos. Los corporales se dividen a su vez en bienes muebles, bienes inmuebles, bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes sustantivos y bienes complementarios. Bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro manteniendo su integridad, por ejemplo, una obra de arte. Bienes inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro porque tienen una ubicación fija. Por ejemplo, los edificios, los inmuebles, los terrenos, ¿verdad? Bienes fungibles desaparecen en el primer uso para quien lo tiene, pero luego alguien lo recibe. Por ejemplo, los billetes. Bienes no fungibles, no pueden ser reemplazados por otros similares y no desaparecen por su uso. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico, bienes consumibles, bienes divisibles, bienes accesorios, etcétera. Bueno, ahora vamos a saber qué es la posesión. La posesión es, es cuando alguien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o titular de otro derecho real que lo confiere.
Entonces, ¿qué es la posesión? La posesión es como yo le había explicado cuando una persona alquila un local comercial, ¿verdad? Por medio de un contrato. Entonces, esa persona que está usando ese local tiene la posesión de ese lugar, porque el propietario le brinda esa posesión, pero él no es el dueño, ¿me entienden? La posesión es cuando vos tenés, ¿verdad? La cosa, ¿verdad? O con el permiso del propietario. Ese es posesión. Y la posesión también tiene el propietario, porque él es el dueño, ¿verdad? Está inscrito a su nombre ese bien, ¿verdad? Y con eso terminamos la clase, la primera unidad de la clase de los derechos reales. Este video estaré alzando en la plataforma, ¿verdad? Y para que puedan completar también las tareas que les alcé también. De mi parte, muchísimas gracias y nos veremos en las siguientes clases.